capítulo 4, el verso 1 y verso 2. Segunda carta de Timoteo. Le voy a invitar que cuando usted tenga o encuentre esa porción bíblica, nos ponemos en pie todos por reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 1 y verso 2. Aleluya. Cuando todo lo tengamos, pues me hace alguna señal, algo que me confirme que usted ya lo encontró. Aleluya. Lo leemos en el nombre poderoso de Jesús. Dice la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Note lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo al hermano Timoteo. Ahora el verso 2: que prediques la palabra. Note, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a quedarnos hasta ahí. Padre amado, gracias te damos en esta mañana en el poderoso nombre de Jesús. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Señor, estoy contento porque tú nos has dado vida, Señor, y no cualquier vida, Padre, sino una vida en abundancia. Te doy gracias porque tienes a mis hermanos juntamente con nosotros. Sé que faltan otros, Señor, pero estamos orando por ellos para que puedan añadirse una vez más al cuerpo que es la iglesia. En el nombre de Jesús, ayúdanos a aprender de tu palabra bendita en esta mañana. Gracias te damos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. Bueno, fíjese que estos versículos son bastante maravillosos porque es de alguna manera una tarea que el Espíritu Santo a través de su siervo Pablo le está encomendando al hermano Timoteo. Sabemos que Timoteo era joven, pero eso no implica que no podía servir al Señor y mucho menos poder desempeñar o desenvolver tareas para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Sabemos que Timoteo pues posiblemente era un pastor, alguien que estaba a cargo de un grupo de hermanos como tu servidor lo es en esta oportunidad. Pero el apóstol Pablo le está mandando algo que hacer. Y de allí pues vamos a estar trayendo un título para compartir en esta mañana. Puesto que para que Timoteo llegara a ocupar esa posición de liderazgo o estar al frente de un grupo de hermanos, pues no crea que de la noche a la mañana llegó a esa posición, sino que tuvo que comenzar primeramente desde abajo. ¿Y qué es primeramente de abajo o a qué me estoy refiriendo? Bueno, ese es precisamente el título que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El título es el siguiente: yo soy un discípulo. Ese es el título para esta mañana. Yo soy un discípulo. Y tal vez alguien dirá, ¿pero discípulo de quién? Bueno, del Señor Jesucristo. Deberíamos ser discípulos del Señor Jesucristo. Pero ya vamos a estarnos adentrando un poquito más y nos vamos a estar dando cuenta si realmente somos discípulos del Señor Jesucristo o no. Con esto quiero decir que a lo mejor nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestros objetivos pueden estar vinculados o están queriendo alcanzar otras cosas que nada que ver con lo que es la obra del Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos entender que nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levántame tu mano si tú eres un discípulo del Señor Jesucristo. Puedes bajar tu mano. Ahora quiero primeramente hablar de lo que es un discípulo, porque a lo mejor alguien levantó la mano y no tiene mayor claridad de qué significa ser un discípulo, y para ello utilizamos el diccionario, y el diccionario nos dice que un discípulo es un aprendiz, un alumno o un
estudiante. Eso significa la palabra discípulo. Entonces, cuando yo estoy tratando de explicar en esta mañana que nosotros somos o deberíamos ser discípulos del Señor Jesucristo, me estoy refiriendo que cada uno de nosotros somos aprendices, alumnos o estudiantes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos que el apóstol Pablo le encomienda una tarea al hermano Timoteo. ¿Y cuál es esa tarea? Que prediques la palabra de Dios. Ahora, déjeme decirte que esa tarea no solamente fue encomendada al hermano Timoteo, sino a cada uno de los hombres y mujeres que fueron llamados primeramente en la época primitiva, pero también usted y yo hoy en día, que también hemos sido llamados por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, esta tarea es para cada uno de nosotros. Repito, el hermano Timoteo, para poder llegar a la posición de pastor o ministro del Señor, comenzó desde abajo, pero eso no significa que ahora él no puede continuar siendo un discípulo del Señor Jesucristo. Repito, la palabra discípulo es alguien que siempre está aprendiendo, y en este caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diga conmigo: yo soy un discípulo del Señor Jesucristo. Amén. Cuando usted está diciendo y repitiendo esas palabras conmigo, usted está diciendo que usted es un hermano, una hermana que siempre está aprendiendo de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que en esta mañana entendamos que un discípulo es alguien que siempre está aprendiendo. Fíjese, nosotros sabemos que nuestra vida es así. Desde pequeñito nuestra naturaleza es a querer aprender algo. Yo me recuerdo en mi niñez, estaba un taller de mecánica ahí cerca donde yo vivía, y me encantaba eso. Me le acercaba y me le quedaba viendo ahí cómo trabajaban en la mecánica, llenos de grasa y todo eso, y por alguna razón me gustaba eso. Me llamaba la atención ver cómo desarmaban los motores y las piezas que estaban cambiando. Entonces nuestra naturaleza es así, siempre queremos aprender, y gloria a Dios por eso. Pero ahora que estamos en el Evangelio del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que tomar la misma actitud, querer aprender siempre de la palabra, querer aprender siempre de la obra, de lo que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Repito, es importante que nosotros tengamos en mente claramente que necesitamos aprender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque hay muchísimo que nosotros necesitamos aprender. Ahora, cuando el hermano Pablo le está diciendo al hermano Timoteo que vaya y predique la palabra de Dios, pues es un mandamiento que fue dado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, el verso 19. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 28, el verso 19. Aleluya. No es que el hermano Pablo se está sacando de la manga de la camisa eso para el hermano Timoteo, sino que es un mandamiento dado por el Señor Jesucristo, primeramente para sus discípulos que se convirtieron en sus apóstoles, pero posteriormente para todos aquellos que fueron añadiéndose a la obra del Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 28, el verso 19, cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Y tal vez no vamos a estudiar todo este versículo, pero vamos a estudiar las palabras que nos interesan acerca de lo que estamos hablando. Ya hemos hablado en enseñanzas anteriores acerca de este versículo, y Dios mediante nos presta vida, vamos a continuar hablando un poco más acerca de él. Mateo capítulo 28, verso 19. Note que el Señor Jesucristo le manda a sus discípulos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que la expresión o la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo son solamente títulos o palabras que definen lo que es nuestro Dios, y sabemos que se está refiriendo no a utilizar los títulos, sino más bien a utilizar el nombre que está por encima de cualquier otro nombre, el nombre ante el cual se doblan todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. El nombre que más odia y teme Satanás, el diablo, es el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo este texto. Vuelvo y repito, más adelante vamos a volver a tocar una vez más este versículo. Ya lo hemos enseñado en el pasado, pero me estoy quedando con el hecho de que nuestro Señor nos manda a todos a predicar la palabra de Dios, pero no solamente a predicar, sino a hacer discípulos. Una vez más, repita conmigo: yo soy un discípulo del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces es importante que tengamos claro esto, como que yo le pregunte su nombre y usted con toda certeza, con toda seguridad me dice: yo me llamo Salomón, yo me llamo Rodolfo, yo me llamo Yulemi, yo me llamo Raúl, yo me llamo Flor, yo me llamo Martín. Con toda seguridad, sin dudarlo, usted responde: yo me llamo de esta y de esta otra manera. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que tener esa seguridad de que somos discípulos del Señor Jesucristo. Y un discípulo del Señor Jesucristo es alguien que debe estar plenamente convencido a quién es que está siguiendo, a quién es que está sirviendo, y para ello el Señor nos ha dejado su bendita y poderosa palabra para que nos demos cuenta de quién es Él y poder conocerlo. Gloria sea al nombre de Jesús. Entonces vemos que este mandamiento fue dado por el Señor Jesucristo, conocido comúnmente como la Gran Comisión, y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo al hermano Timoteo: vaya y predique la palabra de Dios y haga discípulos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Un discípulo es alguien que siempre está aprendiendo. Pero ¿qué pasa cuando hay un discípulo? Le podríamos llamar discípulo a alguien que nunca está aprendiendo, que no realmente se está esforzando, que realmente no está poniendo esmero, no está poniendo esfuerzo, no está tomando tiempo para poder aprender un poco más. ¿Será que le podríamos llamar discípulo? Pues habría mucho que mencionar acerca de todo esto, pero nosotros debemos entender que para que exista un discípulo debe existir primeramente un maestro. En este caso, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 8, el verso 31. Gloria sea al nombre de Jesús. ¿Cuántos son personas que les gusta estar aprendiendo, hermanos? Levántame tu mano si a ti te gusta estar aprendiendo. Levántame tu mano, quiero ver esa mano levantada. Tú eres una persona que te gusta siempre estar aprendiendo. Gloria a Dios. Baja tu mano, gloria sea el nombre de Jesús. Y tal vez alguien diga: sí, pero otras cosas, no las cosas de la iglesia. Pero realmente debemos aprender. Gloria sea el nombre de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 31. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, note, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, comenzamos a entender un poquito más acerca de a quién podríamos llamar discípulo del Señor Jesucristo. Se da cuenta en este verso tan corto, de alguna manera el Señor nos empieza a arrojar luz para que podamos comprender quién es el discípulo del Señor Jesucristo. Y dice que si ellos permanecen en la palabra del Señor, entonces van a ser verdaderamente discípulos. Estoy mencionando esto y estoy tomándome tiempo en recalcar mucho esto, hermano, es porque nosotros necesitamos tener
tener una convicción. Diga conmigo, yo necesito estar convencido. Convencido de quién es Jesucristo. Amén. Porque si nosotros no estamos convencidos, entonces la palabra de Dios nos resulta aburrida. Venir a los cultos, ay, qué tedioso, más si está lloviendo, está haciendo calor, podría estar en la playa, podría estar con mi familia, podría estar paseando, tantas cosas, porque todas esas cosas vendrían porque no estamos convencidos. Pero el discípulo debe estar convencido de quién es su maestro, y nuestro maestro se llama Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Ahora, mire lo que dice Romanos capítulo 13, el verso 11. Carta a los Romanos en el capítulo 13, el verso 11. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Carta a los Romanos en el capítulo 13, el verso 11. Aleluya. Estoy mencionando este texto, mi hermano, porque usted y yo sabemos que vivimos en tiempos muy difíciles. El hermano o la hermana que diga, no, todo está tan bien, a mí me va de maravilla, perdóneme, tendría muchas dudas si usted está sirviendo al Señor Jesucristo o realmente está yéndose para otro lado. Romanos capítulo 13, el verso 11, la escritura dice, si usted lo tiene, me dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo uno lo ha encontrado. Gloria a Dios. Yo estoy esperando a que todos podamos encontrarlo. Gloria sea al nombre de Jesús. Dice la escritura, y esto conociendo el tiempo. ¿Usted conoce el tiempo en el cual estamos viviendo, hermanos? Amén. Bueno, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Noten, ahora está más cerca nuestra salvación. Si nosotros sabemos que nuestra salvación está mucho más cerca que la iglesia o los hermanos que estuvieron en la iglesia primitiva, estoy hablando más de 2000 años atrás, entonces nosotros con mucha más gana, con mucho más esfuerzo, con mucha más alegría, con mucho más gozo, deberíamos de tratar de continuar aprendiendo de la palabra de Dios para ser verdaderos discípulos. Ahora, cuando hablamos de discípulos, pues déjame mencionarte algunas cualidades que la palabra de Dios nos enseña que son importantes que tenga la persona, el candidato, la candidata, si realmente quiere ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y vuelvo a preguntar, antes que continuemos acá, ¿usted es un discípulo del Señor Jesucristo? Amén. Levántame la mano si tú eres un discípulo. Gloria sea el nombre de Jesús. No para saber quién es quién. No es esa mi intención. Estamos enseñando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para aprender. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 6, el verso 40. Evangelio de Lucas, capítulo 6, el verso 40. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya. Aleluya. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 6, el verso 40. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya. Aleluya. Dice la escritura, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es decir, la primera cualidad que todo creyente, todo hermano, toda persona, todo candidato o candidata quiere seguir o ser un discípulo del Señor Jesucristo, la primera cualidad sería tratar de ser como su maestro. ¿Y cuántos queremos ser como nuestro Señor Jesucristo? Aleluya, pocos amén, pero hermanos, necesitamos ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro dice que debemos seguir sus pisadas. Aleluya. Pocos amén, pero es la verdad. Tenemos que tratar de ser como nuestro maestro. No me mire a mí, mire al Señor Jesucristo. Si usted me mira a mí, se va a decepcionar.
Va a haber muchos defectos, comenzando con el cántico, desentonado hasta decir ya no. No me mire a mí, mire al Señor Jesucristo, a Él. Él es nuestro maestro, Él es su maestro. Él es su Dios, pero también es su maestro. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando miramos a nuestro maestro, nos damos cuenta que nuestro maestro ayunaba. No hubo ningún amén. Esto está bueno, Señor, dura es tu palabra. Nuestro maestro ayunaba. Nuestro maestro oraba. Y no por 5 minutos. Largas horas. Y se levantaba de madrugada. Dice que ni siquiera se miraba el sol todavía y él ya estaba orando. Aleluya. Nuestro maestro predicaba la palabra de Dios. Y tal vez alguien diga, hay mucho calor con este sol de aquí de la Florida. No, va a pegar una sudada. Pero aún así, el clima de allá de Israel no es más suave a lo que nosotros tenemos. Es peor todavía. Pero nuestro maestro salía a predicar la palabra de Dios. Aleluya. Entonces nos damos cuenta que alguien quiere ser un discípulo del Señor Jesucristo. Entonces necesita entender que tiene que llegar a ser como su maestro. Si nosotros en nuestra mente estamos convencidos que debemos de tratar de ser como nuestro maestro, entonces vamos a comenzar a, míreme en este momento. Esta es una tijera, imagínense en su mente que es una tijera. Vamos a comenzar a cortar muchas cosas que no nos están edificando. Amén, porque queremos ser como nuestro maestro. Un discípulo verdadero, un discípulo del Señor Jesucristo quiere cortar muchas cosas, vínculos con el mundo, con amistades que no son propicias, no son positivas, con cosas que hay en esta tierra, que en vez de acercarnos a nuestro maestro, a imitar a nuestro maestro, verdaderamente nos está separando, alejando de nuestro maestro, que es el Señor Jesucristo. Así que un verdadero discípulo siempre va a tratar de ser como su maestro. Amén. Número 2, voy a dejarlo hasta ahí, no quiero adentrarme más, ya siento que me están viendo un poco extraño, pero voy a quedarme ahí, voy a continuar con esto, gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 31, gloria sea al nombre de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 31, lo acabamos de leer hace un momento, pero lo rectificamos una vez más. Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 31. Cuando usted lo encuentre una vez más, dígame, gloria a Dios. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, en la palabra del Señor, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces estamos hablando de algunas cualidades que deben haber en un discípulo. Hay muchísimas, pero solo te voy a mencionar unas 2 o 3. La segunda es que el discípulo debe creer en la palabra que le da su maestro. La palabra que le imparte su maestro. Y usted y yo sabemos que, si bien es cierto, el Señor Jesucristo eligió a 12, pero de esos 12 no todos creían en la palabra que daba el Señor Jesucristo. O mucha gente que le seguía, tampoco muchos de ellos no creían en la palabra. Es imperativo que usted y yo creamos en la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Pocos amén. Porque imagínense, hermano, si nosotros no creemos en la palabra del Señor Jesucristo, entonces ¿cómo la vamos a obedecer? El Señor nos puede dejar promesas, nos puede dejar, guys, please. El Señor nos puede dejar promesas, el Señor nos puede dejar muchas cosas, pero si no las creemos, no las vamos a recibir. O muchas veces el Señor nos puede decir, hijo mío, esto que estás haciendo no me gusta. Pero como no lo cree, entonces ¿cómo va a cortar eso? ¿Cómo va a cambiar?
¿Cómo va a ser un mejor creyente? No lo cree. Es como cuando alguien está narrando una historia o está dando una clase en una escuela, en una universidad. Si el estudiante que está oyendo esa ponencia o esa explicación, esa enseñanza, no cree nada de lo que le están dando, entonces no va a pasar nada. Es como pasaría que nosotros vengamos a la iglesia durante todo el tiempo o por mucho tiempo, venimos los lunes, venimos los viernes, venimos los domingos, pero sencillamente no creemos la palabra que se enseña aquí. Y no es mi palabra, es la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, usted no cree esa palabra, ¿qué va a pasar? Nunca van a ocurrir cambios en su vida. Nunca va a pasar nada de la misma posición en la cual se encuentra. A lo mejor va hasta empeorar. ¿Por qué? Porque sencillamente no estamos creyendo la palabra. Ahora, cuando nosotros creemos la palabra de Dios, nosotros actuamos. Fíjese que el segundo paso o el paso inmediato después de creer la palabra de Dios es accionar. Por eso es que cuando a alguien se le habla de un arrepentimiento y lo cree, inmediatamente dobla sus rodillas y se arrepiente. Cuando a alguien se le habla del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, lo cree la palabra, no quien lo está diciendo, sino la palabra de Dios. Entonces ahora esa persona se bautiza. Inmediatamente, no espera un año, no espera 2 años, no dice lo voy a pensar, inmediatamente se bautiza porque sabe que ha creído a la palabra, sabe que esa palabra proviene de Dios y que esa palabra le va a dar por la invocación del nombre del Señor Jesús, va a obtener el perdón de cada uno de sus pecados. Entonces, una segunda cualidad de un discípulo, dijimos que la primera es tratar de ser como su maestro. La segunda es creer, mejor dicho, la palabra de nuestro Señor o del maestro, que en este caso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted cree en la palabra de nuestro maestro, hermano? ¿Usted cree en la palabra del Señor Jesucristo? Levántame tu mano. Si tú crees, si realmente crees en la palabra, puedes bajarla. Porque cuando nosotros muchas veces podemos decir, yo creo, y levanto mi mano para que todos me vean, pero en la práctica me estoy quedando muy corto. Cuando alguien cree la palabra de Dios, van a venir cambios para su vida. Cuando el Señor dice, tenemos que congregarnos, no dejando de congregarnos, yo lo creo y por lo tanto acciono y me muevo cada vez que debo estar en la casa de Dios. Cuando el Señor dice, en este caso, como el hermano Pablo le está diciendo a Timoteo, que vaya y predique la palabra de Dios, entonces yo creo y estoy convencido, entonces comienzo a accionar, a predicar la palabra de Dios. Y así con cada una de las cosas que vamos encontrando en la palabra de Dios. Número 3, vaya conmigo a Mateo capítulo 7, el verso 21. No quiero extenderme tanto en esto porque veo que estamos yéndonos muy lejos. Gloria sea al nombre de Jesús. Estamos aprendiendo, hermanos. Amén, amén, amén. Si pudieras traer un cuadernito, un papelito, un lapicero, sería muy bueno que repasáramos todo esto en casa. O si eres un poco más moderno, pues allá en tu casa volvieras a repetir la prédica. Si es que sale, hemos tenido tantos problemas con la prédica allí. No sé si es el enemigo, el Facebook o quién, pero siempre que estamos dando la enseñanza de la palabra de Dios, parece que hay problemas con la tecnología. Pero qué bueno que si usted está acá, usted escuchó completita la palabra de Dios. Pero si no vino, entonces se la perdió y aunque busque por otro medio, difícilmente la va a poder encontrar. Mateo capítulo 7, el verso 21. Dice la escritura, usted lo encontró, me dice, gloria a Dios. Dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23 y último. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Note, el Señor está diciendo: never os conocí, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, la tercera cualidad o característica que alguien debe tener para ser un discípulo, guys, please. La tercera cualidad que necesitamos tener es ser hacedores de la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra de Dios. Porque si nosotros no llevamos a la práctica la palabra de Dios, entonces, dijo el hermano Santiago, nos convertimos en oidores olvidadizos, como las olas del mar. Soplan y van de un lado a otro, como una hoja seca que el viento la lleva para todos lados. Entonces es importante que nosotros llevemos a la práctica la palabra de Dios. Porque si no la llevamos a la práctica, entonces estamos lejos de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Porque note, un discípulo, dijimos hace un momento, es una persona que siempre está aprendiendo. Y si usted y yo estamos motivados, animados para seguir aprendiendo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces vamos a sacar tiempo para venir a la casa de Dios, para orar allá en nuestra casa, para estar en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora es importante que nosotros entendamos que si nunca llevamos a la práctica la palabra de Dios, entonces solamente nos estamos quedando como un simple oidor. ¿Por qué? Porque escuchamos, pero no la llevamos a la práctica, entonces sencillamente eso se olvida. ¿Sabe, amado hermano, que dicen los especialistas? No lo digo yo. Dicen los especialistas que nosotros, de lo que vivimos diariamente, dentro de 2 o 3 días prácticamente lo único que recordamos, si nos gustó aquello o aquella vivencia o convivencia que tuvimos, como lo que estamos pasando en este momento, si nos gustó, después de 3 o 4 días, lo más que nos vamos a llegar a recordar será un 5 a 10%. Fíjense. Y no es que estemos mal de la cabeza o seamos olvidadizos, es que es parte de la naturaleza del hombre. Entonces, por eso digo que es importante que nosotros, si es posible, traigamos un cuadernito y estemos tratando de aprender de la palabra de Dios. Incluso usted puede continuar en su casa extendiéndose un poquito más, y si tuviera alguna pregunta, pues con gusto le podemos ayudar. Entonces, recapitulando, un discípulo primeramente necesita ser como su maestro. Número 2, debe ser alguien que cree en la palabra de su maestro. Y número 3, debe ser alguien que lleva a la práctica la palabra de Dios. Ahora, es importante que nosotros tengamos claridad en todo esto. Y un último punto que quizás debería ser el primero y por alguna razón lo pasé por alto, pero lo voy a mencionar. Un discípulo tiene que haber nacido de agua y del Espíritu. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Gloria sea al nombre de Jesús. Alguien quiere ser discípulo del Señor Jesucristo, pero nunca ha pasado por Hechos 2:38. Eso no está bien. Necesitamos pasar por Hechos 2:38. Recuerde, tenemos que tratar de ser como nuestro maestro. Nuestro maestro fue bautizado, no porque fuera pecador, sino para cumplir todas las escrituras que hablaban acerca de él en el Nuevo Testamento, pero de alguna manera llevó a cabo el bautismo, y por lo tanto un discípulo debe ser bautizado también.
Hechos capítulo 2, el verso 38. Cuando alguien lo encuentre, que lo lea, por favor. Capítulo 2, el verso 38. Especialmente los que están atrás. Alguien que lo lea, por favor. Capítulo 2, el verso 38. Amén. Amén. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a ese texto? Amén. Entonces es importante que un discípulo haya pasado por Hechos 2:38. Amén. Amén, amén. Es importante, porque si no hemos pasado por Hechos 2:38, entonces difícilmente estaríamos acercándonos a ser un discípulo, un verdadero discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos entender, hermanos, que en la palabra de Dios encontramos tantos ejemplos de lo que es ser un discípulo, y déjame mencionarte algunos de ellos para que podamos tener un poquito más de claridad. Vaya conmigo al libro de Primero de Reyes, en el capítulo 19, el verso 19. Gloria sea al nombre de Jesús. Primero de Reyes, capítulo 19, el verso 19 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Déjame mencionarte algunos ejemplos. Hay muchísimos más, pero con estos creo que para que podamos comprender un poco más el trabajo, la dedicación, el empeño, la entrega que debe tener un discípulo. Y no estoy enfatizándome tanto en eso, pero es importante que nosotros lo entendamos en esta mañana. Primero de Reyes, capítulo 19, el verso 19. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice la escritura: partiendo él de allí, está hablando de Elías, conocido como el profeta de fuego. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Es decir, Eliseo estaba trabajando y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Verso 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Verso 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces tenemos un claro ejemplo para que nosotros podamos comprender un poquito más lo que es ser un discípulo. Si usted y yo somos discípulos del Señor Jesucristo, pues debemos entender que muchas veces nos va a tocar esforzarnos en mucho más de lo que a veces lo estamos haciendo. Notemos que el Señor previamente había dicho a Elías que escogiera a Eliseo, porque Eliseo iba a ser el profeta que iba a quedar en lugar de el profeta Elías. Note que vemos en esta oportunidad que Elías va y está Eliseo, que por cierto Eliseo no era profeta en ese entonces y nada que ver con lo que es la profecía como tal. Era una persona común, sencilla y corriente como tú y yo, trabajando en la tierra, arando la tierra. Estaba utilizando unos bueyes, unos animalitos, y allí llega el profeta Elías y le hace saber que ha sido escogido por Dios, ha sido llamado por Dios para que continúe con el trabajo que hace el profeta Elías. Note que Eliseo, después que escucha el llamado, lo cual es importante que usted y yo en esta mañana entendamos, después que escucha el llamado de Elías, ni siquiera era Dios mismo el que le estaba hablando, sino Dios a través del siervo Elías. Después que escucha ese llamado, dice que habla con Elías y le dice: permíteme despedirme de mis padres y arreglar algunas cositas acá. Y Elías le dice: pues vaya, haga lo que tenga que resolver. Y dice en el verso 21:
que agarró los animalitos y la madera con la cual tenían los animalitos en su cuello, la hizo leña y todo, y hizo comida, un banquete para todos los que estaban allí. De alguna manera dando a entender que Eliseo se estaba despidiendo de la vida que él estaba llevando. Agarró esos animalitos, no sé si estaban gordos, y a lo mejor alguien hubiera dicho: ¿para qué los va a matar, hermano Eliseo? Déjenmelos a mí, yo se los voy a cuidar. O a mí me van a servir, o véndamelos. No, hermanos, están bien gorditos los animales. No, Eliseo escucha el llamado de Dios. Y va y se despide de sus padres: papá, mamá, gracias, pero me tengo que ir. ¿Para dónde vas, hijo? El Señor me ha llamado. ¿Cómo así? ¿El Señor te llamó? Sí, el Señor me llamó. Me quiere utilizar en su reino. Y entonces Eliseo pues va y agarra la madera, la hace pedazos, hace leñita, los bueyes y los prepara y hace un banquete para todo el pueblo y se va tras del profeta Elías. Entonces este es un claro ejemplo donde nosotros podemos ver lo que es un discípulo. Un discípulo escucha la voz y está contemplado con las cualidades o características que estamos mencionando. Escucha la voz de su maestro y trata de ser como él. Empieza a Eliseo a tratar de andar cerca de Elías y servir a Elías en todo sentido. Entonces vemos más adelante, usted lo puede leer en su casa, vemos que Dios usó grande y poderosamente al profeta Eliseo. Dicen los estudiosos que Elías solamente realizó 7 milagros, Eliseo realizó el doble de lo que realizó Elías, es decir, 14 milagros. Recordémonos que cuando Elías le dijo a Eliseo de que iba a ser quitado de la tierra, Eliseo le dijo: Señor, yo quiero tener una doble porción de tu espíritu. Y le dijo Elías: si tú miras cuando yo soy tomado de la tierra, te será hecho. Y si no, pues no. Y fue así. Eliseo no se le despegó nunca a su maestro Elías. Y vemos como Dios cumplió la promesa de recibir una doble porción de Elías. Qué curioso, hermano, que nosotros no tenemos la porción de Elías. Nosotros tenemos la unción del Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos la unción, dice el apóstol Juan, la unción del Santo. Y esa unción es verdad, es verdadera. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en cada uno de nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Así lo dice Primera de Corintios en el capítulo 3, del verso 16 en adelante, y luego en el capítulo 6 lo vuelve a repetir. Entonces usted y yo somos discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Note que Eliseo escucha esa voz y bueno, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde el amor, para llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús. Amén, hermanos. Un discípulo está siguiendo a Jesús una vez a la semana. No, todos los días. Todos los días somos discípulos del Señor Jesucristo. No solo cuando venimos a la casa de Dios y cuando ya llegamos allá a nuestra casa nos quitamos esa vestimenta del discipulado y allá no, allá era discípulo, aquí no, ahora soy cualquier cosa. Me dijo una vez una persona que andábamos visitando, y todo decía: usted no sabe cómo es este fulanito cuando está fuera de la iglesia.
Allá en la iglesia es el más santo, pero aquí afuera, Señor, dice, usted lo debería de conocer. Nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo dentro de la casa de Dios y fuera. Amén. Pocos amén, pero es la verdad. Afuera tenemos que ser discípulos del Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 3, el verso 13. Gloria sea al nombre de Jesús. Tenemos otro ejemplo que es el llamamiento de los discípulos del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 3, el verso 13 en adelante. Estoy tratando de darle algunos ejemplos, hermanos, para que podamos ver cuál es la tarea, cuál es la responsabilidad, cuál es la, no quiero usar la palabra obligación, pero la voy a tener que decir, la obligación. Yo sé que no nos gusta escuchar la palabra, pero porque nos sentimos forzados, pero esas son las cosas tareas que nosotros como discípulos tenemos que hacer o llevar a cabo para el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 3, el verso 13, dice la escritura: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Note que el Señor escogió a los que él quiso. Si usted y yo estamos aquí en esta mañana, no es porque nosotros quisiéramos, es que el Señor nos escogió. El Señor le escogió a usted, el Señor me escogió a mí. Y después de verso 15, mire lo que dice: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahora comienza a enumerar a cada uno de aquellos que escogió: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo; y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a su casa. Entonces nos damos cuenta que el Señor los llamó a ellos y los llamó para que fueran sus discípulos. Y les dio autoridad. Amén. Entonces, si usted y yo somos discípulos del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que tener la autoridad de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para tener esa autoridad, tenemos que ser discípulos del Señor. Porque si no somos discípulos del Señor, no vamos a tener esa autoridad, no vamos a tener ese respaldo, no vamos a tener muchísimas cosas, porque la autoridad del Señor ha sido delegada para cada uno de nosotros. Todos aquellos que queremos seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, Dios es bueno. Vámonos al tercer ejemplo. Hechos capítulo 22, el verso 3. Aleluya. Hechos capítulo 22, el verso 3. En esta mañana estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Hechos capítulo 22, el verso 23. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Hechos de los Apóstoles capítulo 22, el verso 3. Perdone si dije 23, no sé por qué se me cruzó ese texto, pero es 22:3 de Hechos de los Apóstoles. Gloria sea al nombre de Jesús. Dice la Escritura, el apóstol Pablo hablando un poco acerca de sí mismo, de cómo ha tratado o cómo ha sido instruido. 22:3 de hecho: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces el apóstol Pablo de alguna manera está testificando de cómo es que él andaba y ahora él a dónde, porque en los próximos versos él
habla de cómo fue que ocurrió la conversión de su vida. Entonces nos damos cuenta que para que el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, llegara a ser el gran apóstol Pablo, como usted y yo lo conocemos en este tiempo, comenzó primeramente desde abajo, siendo un discípulo. Y él lo aclara un poco en Gálatas capítulo 1, el verso 17. Gloria sea al nombre de Jesús. Gálatas capítulo 1, el verso 17. Porque muchas veces estoy mencionando esto, porque muchas veces creemos que para servir al Señor Jesucristo lo tenemos que hacer aquí adelante en la tarima única y exclusivamente, lo cual no es así. Nosotros podemos servir atrás haciendo y desempeñando muchísimas cosas para la gloria del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ir a evangelizar, amén, ir a visitar a un enfermo, ir a orar por alguien que está necesitado, etcétera, etcétera. Son cosas que nosotros las podemos hacer. O por qué no, hacer limpieza en la casa de Dios. Son cosas, privilegios que vienen de parte de Dios. Muchas veces, dependiendo de lo que está funcionando en nuestra cabecita, no nos deja hacer muchas cosas porque creemos que hay cosas que no van con nosotros. Gálatas capítulo 1, el verso 17 dice el apóstol Pablo: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Verso 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. La mayoría de estudiosos coinciden en que el tiempo que el apóstol Pablo, o Saulo en ese entonces, se fue para Arabia, allá estuvo aprendiendo de la palabra de Dios. Allá estuvo sentadito en un pupitre esperando que ser enseñado por la palabra de nuestro Dios. El gran apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, que estaba acostumbrado a dar órdenes, ahora tenía que estar sentadito en una silla recibiendo instrucción, recibiendo órdenes acerca de cómo llevar a cabo la obra de Dios. Déjame decirte, hermano, que nosotros, si realmente entendemos que somos y debemos ser discípulos, si realmente queremos tener esa autoridad que el Señor Jesucristo quiere delegar para cada uno de nosotros, vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que acercarnos más a nuestro maestro. Y cuando hablo del maestro, no estoy hablando de mí, estoy hablando del Señor y Salvador Jesucristo. Él es el maestro de maestros por excelencia. Y si usted y yo estamos realmente convencidos, pues nada ni nadie nos va a detener, sino todo lo contrario. Entre más miramos que se levantan las cosas, entre más miramos que hay oposición, con mucha más gana vamos a continuar acercándonos al Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque un verdadero discípulo va a estar ahí en las buenas y en las malas. Amén. Un verdadero discípulo no va a estar mirando, no, es que no veo personas. Bueno, usted no es persona. Veo que esto se está quedando poquito, que no sé qué. Ok, no se preocupe por los demás, preocúpese por usted. Amén. Preocupémonos por nosotros, por seguir adelante sirviendo al Señor Jesucristo. Preocupémonos por nosotros estar alimentándonos, porque la salvación no es colectiva, es individual. Aleluya. El Señor escogió a 12, pero esos 12 cada quien tenía que ir haciendo lo suyo propiamente. De lo contrario, no iban a lograr alcanzar lo que el Señor Jesucristo tenía para cada uno de ellos. Entonces nosotros, hermanos, debemos entender que si somos discípulos del Señor Jesucristo, no debemos pasar muchísimas cosas. Un verdadero discípulo nunca falta a los estudios bíblicos de la palabra de Dios. Un verdadero discípulo nunca falta al estudio de la palabra de Dios.
Y menciono esto porque los lunes estamos enseñando la palabra de Dios también. Oramos, damos acción de gracias al Señor, oramos por la familia, pero luego también estamos dando el consejo de la palabra de Dios. Entonces es importante que vengamos a oír la palabra de Dios. Primero platicamos, alabamos, glorificamos al Señor y después escuchamos el consejo de la palabra de Dios. Un verdadero discípulo no se falta, no pierde un estudio bíblico de la palabra de Dios. Cualquier cosa pasa a segundo plano, a segunda instancia, menos recibir el estudio de la palabra de Dios. ¿Usted se recuerda a los discípulos del Señor Jesucristo? Andaban con Él día y noche. Día y noche. Imagínense que yo les dijera a ustedes, hermano, ustedes van a andar conmigo día y noche. Usted solo, tal vez, pero yo y mi casa me quedo conmigo. Yo le diría, hermanos, todos nosotros, usted va a andar a la par mía. Donde yo ande, usted va a andar conmigo. Ay, pastor, no aguantaría eso. Usted, es muy duro eso, muy poco tiempo duerme usted. Demasiado pesado eso. Bueno, estamos hablando que el Señor Jesucristo escogió a esos 12 y los anduvo con ellos noche y día. Si el Señor caminó sus 5 millas, echó su camellada, decimos allá en mi tierra, su camellada de 5 millas, allá andaban con ellos, tenían que caminar también. No era pero de decir, Señor, ¿me permites? Me siento mal. No, va a tener que caminar. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces estamos hablando que un verdadero discípulo, hermanos, número 2, nunca se abstiene de estudiar la palabra de Dios, de comprender esa palabra de Dios. Un verdadero discípulo no se pierde los cultos. Pastor, pero usted mucho ya la raya con eso de los cultos y todo eso. Pero hermanos, es un mandamiento del Señor. ¿No lo dice así Hebreos 10:25? ¿Dice o no dice la palabra de Dios así? Lo dice. No es que yo quiera fastidiar o rayar a alguien con esto. Un verdadero discípulo no se pierde los cultos. Ahora siempre sabemos que van a haber motivos de fuerza mayor, entendemos, pero muchas veces le ponemos o clasificamos motivos de fuerza mayor a cosas que realmente no son motivo o causa mayor. Cosas insignificantes las clasificamos ya y para nosotros esa es una gran razón de peso para ausentarnos. Ahora, ¿por qué menciono tanto esto? Porque el Señor nos habla a través del estudio de su bendita palabra. Es mejor, dijo el salmista, estar en la casa del Señor un día que 1000 fuera de ellos. Oh, mi hermano, si nosotros entendiéramos las palabras del salmista, no quisiéramos irnos de la casa de Dios. Yo le aseguro, aquí quisiéramos estar. Nos dijeran cucaracha de iglesia, ratones de iglesia, solo metidos quieren pasar ahí. Si entendiéramos ese texto realmente, mejor es estar un día en la casa del Señor que estar 1000 fuera de un día. El salmista consideraba que era algo valioso, algo que no se podía comprar o reemplazar por absolutamente nada. Entonces, un verdadero discípulo, ahí está. El Señor lo dejó como mandamiento. No es opcional si queremos o no venir a la casa de Dios. Es un mandamiento dejado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien dirá, pero eso está en Hebreos, no salió de la boca del Señor, pero toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre, la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Después vienen las pruebas, las tribulaciones, no hayamos que hacer, porque se perdió el culto, se perdió la palabra que Dios le iba a dar la clave, Dios le iba a dar una promesa, Dios le iba a dar la fortaleza para poder resistir lo que iba a venir adelante, pero como no vino a la casa de Dios, entonces se la perdió. Y ahora el enemigo está jugando pelota con usted. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que un verdadero discípulo faltar a los cultos, no. Antes muerta que sencilla, dice por ahí.
No vamos a faltar a los cultos, vamos a seguir perseverando. Un verdadero discípulo siempre va a estar dando fruto. Aleluya. Señor. Necesitamos dar fruto, hermanos. Necesitamos dar fruto. Vaya conmigo a Oseas capítulo 4, el verso 6. No voy a desarrollar el resto que tengo por acá, ya por el tiempo, pero vamos a dar unos cuantos versículos más. Oseas capítulo 4, el verso 6. Gloria sea al nombre de Jesús. Oseas capítulo 4, el verso 6. Cuando alguien lo encuentre, que lo lea, por favor. Oseas capítulo 4, el verso 6. De aquí en adelante voy a tratar de hacer un poquito participativo esto, así que lo estoy haciendo ahorita abiertamente, pero más adelante, si Dios nos presta vida, voy a decir, hermano, léalo usted, hermana, léalo usted. Espero que eso no sea motivo de agravio o que digan, no, pues ya no vengo a los cultos. No vaya a ser que el pastor me agarre a mí. Oh, la idea es participar, hermano. Oseas capítulo 4, el verso 6. Alguien que lo lea, por favor. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén, gloria a Dios. Entonces note que el Señor nos dice en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿a dónde adquirimos el conocimiento de nuestro Dios? A través de la palabra bendita. Porque lamentablemente, hermanos, nosotros somos olvidadizos. Ya lo mencioné hace un momento. Somos olvidadizos. ¿O usted por qué cree que allá afuera nuestras casas poseen un número o hay una dirección, posee un número? Porque nos olvidaríamos. Pasamos por ese lugar una o dos veces y posiblemente nos olvidaríamos. O quiero ir un poquitito más allá. ¿Por qué
hermano en Cristo, le digo en esta hora, mi hermano, mi hermana, quisiera que todos estuviéramos involucrados trabajando en algo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Quisiera que cuando digo, hermanos, vamos a tener evangelismo, todos fuéramos a evangelizar. Pero ¿sabe qué? Muchas veces no ocurre así, o la mayoría de veces. Quisiera que cuando digo, vamos a tener una vigilia, que todos realmente estuviéramos acá. Pero a veces no es así. Que cuando digo, hermanos, vamos a tener ese culto de oración los lunes, que todos, sin excepción de alguno, que todos estuviéramos acá. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un discípulo del Señor Jesucristo también. Pero un discípulo necesita también estar junto al resto. Porque usted ha sido llamado por el Señor Jesucristo también. Usted ha sido llamado por el Señor Jesucristo. El Señor le ha llamado para ser un discípulo, una discípula del Señor Jesucristo. Al apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encarezco que prediques la palabra de Dios. Pero no solamente eso, que exhortes a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y eso es importante, que nosotros recibamos la exhortación. Quiero aclarar, la palabra exhortación no significa regaño, significa aconsejar. Eso es lo que significa exhortación, aconsejar. Eso significa, porque muchas veces creemos o hemos escuchado o alguna persona cree que exhortación es regañar, y por eso muchas veces la gente va allá afuera y dice que regañada que te pegó el pastor. No, no es regañada, es el consejo de la palabra de Dios. Es el consejo. Cuando usted agarra a su hijo, a su hija, hijo, mire, venga, esto no es así. Usted no lo está regañando, lo está aconsejando. Le está haciendo ver que lo está haciendo por su bienestar. De igual manera, nosotros los pastores somos como un padre espiritual para el resto del pueblo, y de esa manera traemos el consejo de la palabra de Dios. Un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor Jesucristo, hermano? Debemos de involucrarnos en todo, mis hermanos. Te animo en el nombre de Jesús a involucrarnos en absolutamente todos. Y cuando digo involucrarnos en todo, es en todo. Pero debemos de saber de antemano que para poder trabajar en muchas áreas de la obra de Dios, vamos a tener que, acuérdese, la tijerita imaginaria, cortar muchas cosas que no nos están edificando. ¿Por qué, pastor, tengo que cortar esas cosas? Porque si no las cortamos ahora, definitivamente estas cosas nos van a ocasionar tropiezo el día de mañana. Y no solamente a nosotros, sino a todos los que están alrededor nuestro. Y nosotros queremos tratar de servir de edificación para otros. Amén. Nosotros queremos servir de edificación para otros, no de tropiezo. Por eso tratamos de seguir, de parecernos, de imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cierre tus ojos, mi hermano, mi hermana, ahí donde tú estás, o quieres venir a ese altar. Ven a ese altar y vamos a hablar con el Señor. Si tú tienes dudas si eres o no un discípulo del Señor, pues es momento de que hablemos con el Señor. Es momento que te acerques al Señor y le digas: Padre, yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo en esta mañana, Señor. El pastor ha estado predicando y sé que no es palabra de él, es palabra tuya, Señor. Es tu palabra, Señor, la que realmente se está predicando, mi Señor. Ahora yo vengo delante de ti, Señor, para pedirte, mi Dios, que me ayudes, que me ayudes. Hermano, hermana, con el corazón en la mano se lo digo, yo necesito de tu ayuda, mi hermano, mi hermana.
Yo necesito de tu ayuda. Yo necesito de tu ayuda. Así como usted necesita de mi ayuda, yo necesito también de tu ayuda. Por lo tanto, debemos de acercarnos al Señor. Debemos de tratar de acercarnos al Señor. Debemos de acercarnos más y más al Señor. Habla con el Señor en esta mañana. Dile al Señor: Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo, Padre. Yo quiero ser un discípulo tuyo, Señor. A lo mejor no voy a recibir ningún aplauso, ninguna recompensa por los hombres o por alguien en esta tierra, pero delante de ti, Señor, yo voy a recibir el llamamiento. Delante de ti, Señor, yo estoy contento, porque tus ojos lo miran todo, porque tus ojos lo miran todo, mi Dios. Oh Rey de Gloria, ayúdame en esta mañana. Ayúdame, Rey de Gloria.